Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la tercera parte del video resumen del texto de Rubén Pardo, Verdad e Historicidad. En la primera parte hablamos del conocimiento científico en sentido restringido. En la segunda parte hablamos del conocimiento científico en un sentido amplio. Y esta tercera parte vamos a hablar de las últimas cosas que habla Pardo en el texto, que son básicamente hace una clasificación de las ciencias, entre las ciencias formales y fácticas. Después habla un poco de la filosofía, de la ciencia, de la ciencia moderna, del conocimiento científico moderno. Y después, para terminar, nos abre la discusión entre la relación de verdad científica y historia, ¿no? Que es básicamente el punto para mí crucial, lo más importante y lo que nos deja para pensar, ¿no? Pero no podemos pensar esto sin haber entendido todo lo anterior, sobre todo los tres paradigmas, los tres modelos epocales que hablo en el video 2. Vamos a empezar. Voy a tomar agua. La clasificación de ciencia. Para clasificar la ciencia, Pardo nos dice que se toman 4 criterios. El primero, el objeto de estudio. El segundo, los métodos que se utilizan. El tercero, la clase de enunciado. Y el cuarto, el tipo de verdad, ¿sí? Nos dice, como les dije hace un rato, que hay dos tipos de ciencia. Nos dice que la ciencia se divide en las formales y las fácticas, ¿sí? Las formales son las matemáticas y las lógicas, ¿ok? Su objeto de estudio tiene, tiene solo existencia en un plano ideal, ¿sí? O sea, el objeto de estudio de las matemáticas o de las ciencias lógicas no tiene una... No son reales, terrenales, digamos, no son empíricos. Entonces tiene una existencia ideal. No existen en la realidad espacio-temporal, dice Pardo. Y Pardo también dice que están vacíos de contenido. ¿Ok? Estas ciencias. Están vacías de contenido. El método que se utiliza es una demostración lógica. ¿Ok? O sea, la fundamentación de un enunciado a partir de su deducción a través de otros enunciados, ¿ok? O sea, se da lo que se llama un silogismo. Se plantea un enunciado y se intenta refutar o se intenta demostrar que es verdadero a través de otros enunciados, ¿sí? Es eh, lógico. Es una demostración lógica. Después, el tipo de verdad es una verdad necesaria y a priori, dice Pardo, y el tipo de enunciado es un enunciado analítico. Esas son las formales, y las fácticas vienen a ser, por ejemplo, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las fácticas informan acerca de la realidad extralingüística, ¿ok? O sea, tiene como objeto de estudio las cosas materiales, los hechos, ¿sí? O sea, se refieren a realidades empíricas, a diferencia de las ciencias formales. Sus enunciados son sintéticos, dice Pardo, y su método se basa en una no me sale esa palabra, contrastación empírica. Ahí está, la tenía cruzada desde hoy esa palabra. Su método se basa en una contrastación empírica, ¿sí? O sea, demostrar empíricamente, básicamente. Demostrame que es verdad, mostrámelo empíricamente, no desde la lógica. Y el tipo de verdad que estarían dando estas ciencias es una verdad contingente y a posteriori, dice Pardo. Dentro de las ciencias fácticas suelen eh, trazarse una subdivisión entre las naturales y las sociales. Muy bien, eso son la clasificación de ciencias. Ahora vamos con los fundamentos de la filosofía de la ciencia moderna.
Ya hablamos un montón de la ciencia moderna en el video número 2 de Pardo. Ahora vamos a ir como a las bases, como a lo más, como, sí, dónde está, en qué se basa todo su fundamento, ¿no? Toda su filosofía, en qué se fundamenta toda su filosofía. Y lo que nos dice Pardo es que la esencia de todo el proyecto de la ciencia moderna se encuentra en el a priori matemático de su comprensión de la realidad. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que veían al mundo como un lugar que como cosas que están para analizar, ¿no? La famosa frase de Galileo, ¿no? Que el mundo se lee en caracteres matemáticos, ¿no? O sea, tienen un a priori matemático de cómo comprenden la realidad, ¿ok? O sea, al pensar al mundo como algo matemático, lo ven como, ven a las cosas, ven a la naturaleza como algo que está ahí puesto para ser calculado y medido, ¿sí? Pardo dice literalmente aquello que puede ser calculado y medido. Entonces, básicamente esto conlleva una forma, una relación de las personas con la naturaleza, ¿no? Se forma una idea de la razón, una idea del hombre, ¿no? O sea, ya la naturaleza pasa a ser un objeto que está ahí para ser estudiado y el hombre pasa a ser el sujeto, o sea, el científico pasa a ser el científico, el hombre pasa a ser un sujeto que su labor es analizar ese objeto, ¿no? O sea, ya empezamos también a, después otros pensadores dicen que empezamos como a deshumanizarnos, ¿no? Como a alejarnos de nuestra naturaleza, de donde somos. Eh, Perder nuestros orígenes, dicen otros pensadores. Pero bueno, lo que dice Pardo es eso, que ya se da una preconfiguración con este pensar matemático de esa separación entre el sujeto y el objeto, y se ve al hombre como el sujeto que debe estudiar al objeto, ¿no? Y se pretende, como hablamos, llegar a una racionalidad total de la realidad. Eh, Llegar a esa realidad, a llegar a esa racionalidad total de la realidad, deviene, dice Pardo, en un programa de dominación tecnológica. O sea, tecnológica en el sentido de técnico. Técnico, tecnológico. Entonces, cuando pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto tecnológico de la modernidad? Bueno, justamente eso. El proyecto tecnológico de la modernidad es que para llegar a esa racionalización total que pretenden, se genera un programa de dominio técnico. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que la ciencia deviene en pura técnica, ¿no? Que la ciencia, eh, al buscar todo el tiempo la contrastación empírica y al tener que cumplir un método, unos ciertos pasos a seguir, se vuelve técnica, ¿no? A eso se refieren con el proyecto de dominación tecnológica. Eh, Todo esto, todos estos pensamientos son posibles por otro pensamiento fundamental de la filosofía moderna, que es la pretensión de objetividad. ¿Se acuerdan que lo vimos en el primer video? La pretensión de objetividad. Ellos creían que una persona podía alejarse totalmente de un objeto a estudiar y que alejarse de tal manera que todas sus, todo su contexto, o sea, que alejarse de tal manera que nada de su subjetividad interfiera en una investigación, ¿no? O sea,
pretendían llegar a esta objetividad, básicamente. Estoy explicándoles básicamente, capaz lo entienden con las primeras 2-3 palabras y les estoy diciendo lo mismo en otras palabras, pero para que lo puedan entender. Entonces, si no pensaban en esta idea de objetividad, si no creían, mejor dicho, si no creían en que se podía llegar a una objetividad total, se caía todo su pensamiento, ¿no? O sea, todo su pensamiento está justificado porque pensaban que se podía llegar a esta objetividad total, ¿no? Lo que dice acá Pardo, a ver si me estoy olvidando de algo, dice, es el supuesto de la objetividad el que sostiene la ambición de racionalidad plena, ¿sí? Lo que les dije. La posibilidad de determinar racionalmente la estructura de la realidad en leyes descansa en la suposición de objetividad plena del sujeto para con el objeto. Es lo que les acabo de decir básicamente, pero con otras palabras que capaz les sirve mejor. Y no me tengo que acercar mucho porque ahí ya me ve raro, ¿no? Bueno, muy bien. Y para terminar, ahora sí, es enorme este texto, habla de muchísimas cosas, por eso 3 videos y largos, sobre todo el 2 es muy largo. Pero bueno, como les dije al principio, creo que no son cosas difíciles de entender, pero bueno, es muy largo. Para terminar, habla de la relación entre la verdad científica y la historia. No nos da una conclusión. Básicamente nos habla un poco y nos dice, bueno, chicos, piensen lo que quieran, qué sé yo. O sea, no piensen lo que quieran como no me importa, sino como piensen ustedes, razonen ustedes, ¿no? Pero lo que nos habla acá Pardo en esta relación entre la verdad científica y la historia es que en el paradigma moderno, al pensar en una verdad universal, en ese proyecto de racionalidad plena, eh, eh, obviamente si pensaban en una verdad universal, es una verdad, o sea, estaban basados por todas las características también que les comenté, son verdades transhistóricas las verdades para la modernidad. Son para la modernidad la verdad no está influida por el contexto social, económico, ni nada, ni el contexto del científico que descubra esa verdad. ¿Ok? Para la modernidad las verdades son transhistóricas, por todas sus características que ya vimos. O sea, son válidas para cualquier época, ¿no? Y lo que dice Pardo es que hoy ya nadie dudaría de que el saber científico es un saber influido por la historia, ¿no? Ya nadie puede decir, dice Pardo, que la historia o que el contexto no influyó en descubrir tal verdad, ¿no? Nos dice que el científico desarrolla su quehacer desde un contexto histórico, claro, o sea, la persona hace su laburo y su descubrimiento desde su necesidad incluso capaz, ¿no? O sea, está totalmente atravesado por subjetividades. Y para terminar nos habla de 2 epistemólogos, de lo que dicen 2 epistemólogos. Estos 2 epistemólogos, al ver que ya no pueden defender al 100% el pensamiento moderno, son 2 epistemólogos modernos. Pero al darse cuenta que ya no pueden defender al 100% los pensamientos modernos, como que tuercen un brazo, ¿no? Entonces, uno de estos, que es Hans Reichenbach, dice que, o sea, plantea 2 tipos de contexto, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación en la ciencia, ¿no? Entonces dice que el contexto de descubrimiento, ahí es donde dobla un poco la mano, dice, bueno, sí, está bien. Dentro del contexto de descubrimiento está totalmente relacionada la historia con la verdad, ¿no? Nos dice, este contexto de descubrimiento es el contexto donde se da el hallazgo, ¿no? Donde se crea la hipótesis o la teoría en base a la que labura el científico, ¿no? Se da el hallazgo.
Este contexto entonces estaría relacionado involucrado con un contexto histórico. Y después nos habla del contexto de la justificación, que este dice, no, acá no. Acá sigo firme en lo que pienso. Y nos dice que dentro de este contexto de justificación, donde se trata de confirmar el descubrimiento o la hipótesis, ya no tendría nada que ver la historia o el contexto o nada, ¿no? Ya solamente lo que importa es la verdad, dice, ¿no? Eso. Dice, se interesa... Dice, en el segundo ya no tendría que ver lo histórico, interesa lo considerado como verdadero, la validación de una teoría. Pero bueno, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de cualquier pensador postmoderno diría, bueno, pero de nuevo, la validación de la teoría o la validación de la verdad puede estar también totalmente tenida por un contexto, ¿no? Pero bueno, dice esto. Y después sale el otro epistemólogo que nos habla Pardo, que es Imre Lakatos, no sé dónde va bien la tilde, Lakatos, creo que es así, Lakatos, que básicamente habla un poco parecido a lo que plantea, pero él habla de dos tipos dos historias de la ciencia. La historia externa, que es la relacionada con el contexto de descubrimiento, o sea, la historia externa vendría a ser la que está linkeada con el contexto histórico, y la historia interna, que es donde se despliega la lógica y donde ya el contexto histórico no tendría nada que ver. Muy bien, wow, re largo, pero terminamos, Pardo. Espero que les haya servido todo esto, es un montón de info, véanlo de nuevo, tomen nota y espero que les haya servido. Si les sirvió pueden darle like, suscribirse y esas cosas que me ayudan un montón. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios y no tengo ningún problema de ayudarles. Nos vemos.